INEGI lanzó los resultados de la encuesta de percepción de seguridad en zonas urbanas, y en esta encuesta que se hace a nivel nacional y que se hace cada 3 meses se analizan las principales ciudades del país, y de Chiapas se analizan Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Si bien la encuesta mostró que la gente, una disminución en la percepción de la inseguridad de la gente tanto en Tapachula como en Tuxtla Gutiérrez, lo cierto es que la percepción de inseguridad es muy alta, ¿no? Aún con esta disminución. Estamos hablando que Tuxtla durante el primer trimestre marcó como resultado de esta encuesta que el 88.5% de las personas encuestadas son adultos mayores de 18 años, se perciben inseguridad, ¿no? Inseguridad pública. Y en este trimestre hubo una disminución de esta percepción a un 73.3%. De todas maneras, pensar que 73.3% de las personas se sienten inseguras en su ciudad es un número grave. Y si pensamos que Tapachula arrojó un número de 92.3%, y 92.3% fue el número más alto, es decir, la ciudad donde la gente se percibe más insegura a nivel nacional es en Tapachula, pues estamos hablando de un gran reto en el tema de seguridad, ¿no? En este contexto aparece este reporte, en el que vamos a encontrar, en un momento, Enriqueta nos va a dar todos los hallazgos y los datos que analizamos a partir de la información que se genera en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero encontramos que muchos de los delitos bajaron. Y creo que esto es una buena noticia, porque todos queremos que, por supuesto, la incidencia delictiva disminuya. Esto es un dato que nos va a permitir saber qué cosas se están haciendo bien, y es el reto de la administración actual, entender qué cosas son las que están funcionando y cuáles no están funcionando. Sin embargo, hay todavía cosas que nos alarman y nos alarman mucho, y que el reto cuando hacemos este tipo de análisis y encontramos buenos resultados es que no nos confiemos de estos buenos resultados. En el delito de robo con violencia encontramos que México a nivel nacional alcanzó su máximo histórico en 19 años, es decir, la tasa que aparece en este trimestre de robo con violencia a nivel nacional es la más alta que ha habido en los últimos 19 años, con una tasa de 55.22 robos por cada 100.000 habitantes. Con mucha preocupación encontramos que Tuxtla está por arriba de esa tasa, ¿no? Entonces, Tuxtla tiene una tasa en este trimestre de robo con violencia de 65.66 robos por cada 100.000 habitantes, y estamos casi 10 puntos arriba de la tasa nacional, ¿no? Entonces, son cosas que no podemos dejar de señalar y que tienen que ser los focos rojos que veamos como instituciones, que veamos como sociedad civil organizada hacia los que se tienen que actuar. Voy a darle la palabra a Enriqueta, que va a hacer la presentación de los datos hallados en este trimestre. Hola, muy buenos días. Para la presentación de los datos vamos a hacer una introducción a la metodología, el análisis estatal, después el análisis de los 3 municipios más poblados, una serie de recomendaciones, y luego abriremos la ronda de preguntas. Los datos que hoy vamos a presentar son datos abiertos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y representan las carpetas de investigación del Foro Común reportadas por la Fiscalía General del Estado en el periodo abril a junio del 2019. Comenzamos por los delitos que tuvieron un aumento en este periodo en el estado de Chiapas. 3 de los 12 delitos que analizamos presentaron un aumento en los 12 meses, comparando el periodo similar 12 meses atrás. Homicidio culposo tuvo un aumento de 7.11, robo a casa habitación aumentó a nivel estatal 20.34%, y robo a transeúnte casi un 50%. Los 9 delitos restantes tuvieron disminuciones en este periodo. Homicidio doloso tuvo una disminución de 16.7%,
Robo con violencia disminuyó en carpetas de investigación casi 30% y trata disminuyó 72.2%. Aún así, aunque las carpetas por robo con violencia disminuyeron, está por encima, la condición de uso de violencia supera el porcentaje a nivel nacional. En Chiapas tenemos un 61, de todos los robos, el 61.1% se cometen con condición de violencia, mientras que a nivel nacional solo el 73.4% tienen esta condición. Pasamos entonces al análisis municipal. En San Cristóbal vemos que 4 de los delitos de alto impacto tuvieron un aumento durante el periodo abril a junio 2019 en comparación con el 18. Homicidio culposo aumentó casi 200%, secuestro aumentó de 0 carpetas a una tasa de 1.38, robo a negocio tuvo un aumento de 162.7% y trata pasó de 0 a 0.46 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes. Y de estos delitos, bueno, de los 12 delitos completos, hay 2 que tienen un porcentaje mayor que a nivel nacional. Ellos son el delito de secuestro. La tasa nacional es de 0.22. Esto representa un 500% más arriba en San Cristóbal que a nivel nacional. Y el delito de trata a nivel nacional es de 0.08, lo que representa más de 400% arriba para el municipio de San Cristóbal. Haciendo un estimado estadístico, en una semana podríamos decir que se comete, o sea, se abre una carpeta de homicidio por homicidio culposo en San Cristóbal, 4 carpetas por robo de vehículo, una carpeta por robo a negocio y 3 carpetas por robo con violencia. Para el municipio de Tapachula, 4 de los delitos tuvieron una variación, estuvieron a la alza comparándolos a nivel nacional. Homicidio culposo a nivel nacional tiene una tasa de 3.11 y en Tapachula una tasa de 7.5 y extorsión a nivel nacional de 1.6, mientras que en Tapachula 2.41. 2 de los delitos de alto impacto tuvieron además un aumento con respecto al periodo 12 meses antes. Ellos fueron feminicidio, que no registró carpetas en el periodo de abril a junio 2018, y este periodo tuvo una tasa de 0.27, y violación sexual, que tuvo una tasa 82.7 más alta que un año antes. Podríamos decir entonces que en Tapachula en una semana se abren 8 carpetas por robo con violencia, 2 carpetas por homicidio culposo, una carpeta por extorsión y 2 carpetas por violación cada semana. Para Tuxtla Gutiérrez, de los 12 delitos analizados, 3 tuvieron importantes aumentos en este periodo. Robo a casa de habitación aumentó casi un 84% en tan solo un año. Y robo a transeúnte aumentó casi 80% en estos 12 meses. De ahí, 7 de estos delitos, de los delitos de nuestro reporte, tienen una tasa arriba de la tasa nacional. Ellos son homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, robo a casa habitación, robo a transeúnte, violación y trata. En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, robo a casa habitación es 24% más alto que el número de carpetas más altas que a nivel nacional, y violación es casi 60% más alta que a nivel nacional. Podríamos decir entonces que en una semana
en Tuxtla Gutiérrez se abren 2 carpetas por homicidio culposo, 1 carpeta por extorsión, 35 carpetas por robo con violencia, 11 carpetas por robo a casa habitación, 12 por robo a transeúnte y 3 por violación sexual. El delito de robo a casa habitación en Tuxtla Gutiérrez no solo presentó una alza de 84% con respecto a un año antes y de 24% arriba de la nacional. Además de ello, la condición de violencia aumenta drásticamente en el municipio comparándolo a nivel nacional. En Tuxtla Gutiérrez, 63.3 de los casos son cometidos con violencia, mientras que a nivel nacional, solo el 9.2 de los robos a casa habitación tienen la condición de violencia. Pasamos entonces a las recomendaciones para este trimestre. Pues gracias Kefa por los datos. Como lo mencionaba, este es como el primer trimestre que podemos entablar una conversación con las instituciones a partir de resultados, ¿no? De las acciones y de las estrategias que se hayan emprendido en esta administración. Creo que vale la pena mencionar, en el Plan Estatal de Desarrollo hay 3 políticas públicas que están marcadas en el Plan Estatal del Estado de Chiapas, que están vinculadas al tema de seguridad. Una es la seguridad ciudadana, que tiene como objetivo reducir la incidencia delictiva, precisamente el tema que estamos presentando hoy con este reporte. Prevención social de la violencia, que busca reducir la violencia en la sociedad. Y finalmente, investigación y acceso a la justicia. Si bien creo que podemos encontrar algunas tendencias a la baja, yo creo que es muy importante, creemos en el observatorio, que identificar cuáles son las acciones, las políticas públicas y las estrategias que están funcionando para que estos datos estas cifras estén disminuyendo. Si las instituciones y la ciudadanía no somos capaces de identificar a partir de los datos que podemos rescatar y que podemos analizar cuáles son esas estrategias que están funcionando, se va a volver muy difícil que haya un impacto como a largo plazo, que se sostengan en el tiempo y que la percepción de seguridad se siga sosteniendo en el tiempo, ¿no? Ese es el reto a partir de encontrar estas cifras a la baja. Es muy importante que veamos en las instituciones que se están tomando acciones y que se están generando estrategias de seguridad a partir de evidencia, de estos datos, de los datos que se puedan generar, de los datos a los que la ciudadanía no tenemos acceso. Los datos que nosotros analizamos son datos que se encuentran en el secretariado y que se generan a partir de las carpetas de investigación, es decir, de denuncias que fueron realizadas y que estas denuncias se convierten en carpetas de investigación. Sin embargo, sabemos que a partir de la encuesta que genera INEGI, que la cifra negra es del 93.2%, es decir, más del 90% de los delitos no se denuncian. Estamos hablando de datos que podemos estimar datos de incidencia delictiva que son mucho más altos. Entonces, consideramos que es urgente que las propuestas de política pública y las acciones que se generen en las instituciones para combatir el tema de inseguridad estén basadas en esta información. No solamente las de las carpetas de investigación, las denuncias que se hacen al 911, la información que se pueda generar desde la policía y desde la inteligencia, desde el C4. Entonces es una de las situaciones que instamos a que empiecen a generarse acciones a partir de esta situación. Hemos visto mucha acción de parte de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública en función de atacar delitos que tienen mucho impacto mediático y que de alguna manera transmiten a la ciudadanía esta percepción de que se están generando acciones. Siempre es importante que nos cuestionemos críticamente qué tanto estos delitos generan un impacto real en términos de seguridad. Cuando hablamos del delito de despojo, cuando vemos a la Fiscalía que está recuperando predios invadidos, cuando está
generándose acciones contra los notarios y digamos encarcelando notarios que se han visto vinculados en el tema de fraude. Por supuesto que celebramos que se haga justicia, sin embargo nos gustaría como revisar que estas acciones en realidad sean para el gobierno pues una situación de mejora en el tema de seguridad. Muy bien, abrimos la ronda de preguntas, va a moderarla el licenciado Eduardo Magaña. Si pueden. No se puede pasar. Preguntarles, la vez pasada o en otras ocasiones han realizado el estudio y recuerdo que habían comentado municipios, por ejemplo como Chilón, donde se había disparado el secuestro. ¿Por qué en esta ocasión únicamente están estas tres ciudades? Sabemos que son de las más pobladas, pero hay otros municipios donde se han registrado asesinatos, feminicidios, secuestros también. ¿Por qué ahora se redujo este espectro de este estudio? Sí, hacemos el análisis de los tres municipios desde el año pasado únicamente, y efectivamente en un principio analizábamos 10 municipios y obedece simplemente a una cuestión metodológica. Cuando analizábamos muchos municipios, en muchos de ellos aparece muy poco registro, entonces se volvía como un reporte que es muy amplio y que termina arrojando como datos muy sueltos, ¿no? Entonces que las gráficas y la visualización y presentación de los datos se volvía como muy dispersa. Tenemos esos datos, si alguna de ustedes tiene especial interés en algún municipio en concreto, nosotros podemos generar una hoja de datos para ustedes, y que ya lo hemos hecho para Berriozábal, lo hemos hecho para otros municipios. Nosotros de todas maneras analizamos esos datos, ¿no? Lo que hacemos es que para concretar la presentación enfocamos solamente en estas tres ciudades. Entonces, por supuesto que hacemos una cita y podemos compartir esos datos también con ustedes. Yo tenía una cuestión. Lo último que dice sobre los despojos está bien interesante. Lo resumo en tres años. La misma Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han trabajado juntos desde que empezó el sexenio, pero se han dado algunos sucesos muy particulares hechos desde la propia Fiscalía, desde la propia Secretaría. Uno de ellos es lo que pasó en Huixtla, cuando aprendieron a 100 policías, estos 100 policías vinculados al homicidio y tortura de un preso, ¿no? Uno. Luego, lo de la fiesta que se da hace poco en el Amate, otra situación desde la propia estructura de la Secretaría, y hace poco que nos enteramos de que posiblemente el organizador sea un feminicida, quien se están parando. Estos tres sucesos, tú decías bien atinadamente que la Fiscalía trata estos delitos más mediáticos, pero ¿qué prioridad se le tiene que dar a los delitos contra ellos mismos? O sea, que son generados por ellos mismos. Bueno, sí, totalmente. Uno de los temas que para el observatorio se vuelve muy relevante, y de hecho hemos hecho algún análisis específicamente del delito de corrupción, porque ¿qué es lo que hace el observatorio? Nos tenemos que basar en datos, ¿no? Entonces, si bien para nosotros es muy evidente que hay algo que no está funcionando en el tema de que haya una persona en situación de cárcel organizando una fiesta de la magnitud que todos vimos por redes sociales, pues implica que algo no está fallando. Y creo que uno de los retos que enfrentamos como Estado es el tema de la corrupción, ¿no? que permea todo estos casos que acabas de presentar, pues están permeados justamente por eso, ¿no? Uno de los temas que ha llevado muy de cerca el observatorio es como una de las estrategias que creemos que puede funcionar, a la que apostamos, es la conformación del sistema local anticorrupción. Vimos que recientemente el Congreso del Estado lanzó finalmente, después de estar casi 2 años congelado, el tema del sistema local anticorrupción. El paso que seguía, lo que lo tenía atorado, es que no se había convocado a la conformación del comité de selección para el Consejo de Participación Ciudadana del Consejo del Sistema Local Anticorrupción. Entonces, se lanzó la convocatoria, por supuesto que celebramos que finalmente se haya hecho.
Por supuesto que creemos que 2 años más tarde es un retraso que ya sería inconcebible, pero creemos que se están dando los pasos acertados para poder instaurar finalmente este sistema, que no va a resolverlo todo y ni lo va a resolver de la noche a la mañana, pero que finalmente hay una normativa, hay una estructura ya conformada que busca que haya una contraloría, no solamente institucional, sino social y ciudadana, con el tema de la corrupción hacia el interior de las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que tenemos que estar como muy vigilantes, porque justo permea cada uno de estos casos que estás presentando, ¿no? ¿Otra pregunta? Con esta nueva administración ustedes están trabajando. Había comentado, por ejemplo, en anteriores que con la anterior administración estaban trabajando. Con esta administración están trabajando y en qué concretamente. Tenemos dos colaboraciones bien concretas. Nuestro convenio con la Fiscalía sigue vigente, entonces el observatorio en un primer momento hicimos un trabajo con la Fiscalía de fortalecimiento de la cultura de la legalidad y un diagnóstico del manejo de los datos y la captura de datos con respecto a otras fiscalías. Como siempre lo ha señalado el Observatorio Nacional y la red de observatorios, esta fiscalía resulta ser una de las más abiertas y dispuestas a trabajar con ciudadanía. A partir de este año y del cierre de estos 2 proyectos que acabo de mencionar, empezamos el trabajo de un protocolo que presentamos recientemente contra el acoso callejero, que lo estamos trabajando en coordinación en concreto con la Fiscalía General de la Mujer y con el Centro de Justicia para las Mujeres. Son colaboraciones que estamos haciendo en cuestiones muy puntuales, pero que finalmente sí muestran que sigue habiendo, a pesar del cambio de fiscal, una disposición y una apertura para seguir colaborando con ciudadanía. Sí, bueno, en seguimiento a la pregunta que había hecho la compañera, ¿qué se necesita o en la metodología? Ustedes estudian Tapachula, Tuxtla y San Cristóbal, pero en otros municipios, para que ustedes tomen en cuenta a estos en cuanto a su crecimiento en el delito, ¿qué necesita crecer? ¿Qué tanto por ciento? ¿O cómo incluirían otro municipio en donde sí están detectando un incremento en delitos? No, en realidad analizamos todos, ¿no? Presentamos 3 por una cuestión de visualización de datos, pues, ¿no? Entonces no es que se necesite o que suba o que baje la incidencia delictiva, sino que fue una decisión puramente de visualización de datos, ¿no? Y finalmente porque son las ciudades por las que tanto prensa, instituciones y a nivel nacional como que tienen como más interés, ¿no? Las instituciones buscan los datos sobre todo de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez a nivel nacional, como para que podamos contrastar con otros ejercicios estadísticos que se hacen, como las encuestas de INEGI. Solamente aparecen Tuxtla y Tapachula, ¿no? Entonces eso nos permite como también ir haciendo comparativos del trabajo que hacemos desde el análisis de los datos del secretariado versus otros datos que se generan por otras instituciones, ¿no? Entonces, nuevamente es una cuestión puramente de la presentación de los datos. La información sí la tenemos, porque pues si tú entras a la página del secretariado, pues baja la base de datos de todos los municipios, ¿no? Entonces podemos hacer análisis de cada uno de los municipios. Oye, Carmen, con estos análisis que ya comentas, ¿cuál es el exhorto para estos ayuntamientos? El exhorto es que hacemos bien concreto, ¿no? Esta información es para que la usemos, para que la use la ciudadanía, para que la usen los empresarios, para que la usen las instituciones y tomemos mejores decisiones en materia de seguridad a partir de lo que estamos viendo, de lo que nos están reflejando los datos. Son datos que se generan desde las mismas instituciones y que tendrían que servir como insumos para tomar decisiones en temas de política pública. Nos gustaría ver que las estrategias y que las acciones de política pública pues estén orientadas y estén basadas en esta información, con especial énfasis
como los temas que se vuelven como muy relevantes, ¿no? Si bien celebramos la disminución, seguimos viviendo un tema de violencia al menos en Tuxtla Gutiérrez, que no deberíamos estar viviendo por las condiciones históricas que no nos están atravesando, ¿no? como es el narcotráfico, que no quiere decir que no haya, pero no es el tema. Sin embargo, la situación de violencia en la ciudad es grave. Entonces, en el tema de la alerta por violencia de género, también es algo que instamos a las instituciones a que se revisen, ¿no? De qué forma se están utilizando los recursos, cómo podemos obtener datos que nos permitan de verdad evaluar si las acciones están funcionando o no están funcionando, y que no pues actuemos a partir de ocurrencias.